domingo anterior le decía que no ha existido un pueblo que haya visto más milagros que el pueblo de Israel. Este es un pueblo al cual Dios ha bendecido de una manera muy, pero muy significativa. El martes les hablé acerca de qué hacer con las promesas que Dios nos ha dado. Y hoy quiero hablarles de cómo acelerar las promesas que hemos recibido de parte de Dios. Así que quiero comenzar sintetizando lo dicho hasta ahora referente a las promesas. En primer lugar, no es tan cierto a veces lo que decimos: Señor, si tú me haces este milagro, te prometo que te voy a ser fiel. Porque si fuera así, Israel jamás hubiese sido infiel a Dios. Porque durante toda su historia, ellos vieron la mano del Señor. Hay un problema en el corazón del ser humano que se llama la ingratitud. Que no importa cuántas cosas maravillosas Dios haga en nuestra vida, somos proclives siempre a darle la espalda a Dios. Es un problema que está en el corazón del ser humano. Pero ese pueblo de Israel ha sido un pueblo que vio el cumplimiento de todas y cada una de las promesas. Mire lo que dice Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Todo qué? Léalo. ¿Todo qué? Todo se cumplió. Sin embargo, ellos fueron malagradecidos con Dios. Pero la pregunta sería, ¿por qué Israel vio el cumplimiento de todas las promesas que dice la Escritura que todo se cumplió? Hay algo que todos debemos saber, y es que la gran mayoría de las promesas, por no decir todas, y no digo todas simplemente porque hay unas cuantas excepciones en la Biblia, para que una promesa se cumpla, hay que cumplir con parte del pacto. Toda promesa en la Biblia está condicionada, a excepción de unas cuantas, repito. Pero cuando Dios da una promesa, acto seguido o previamente ya pone el condicionamiento. Si tú haces esto, yo haré esto. Nosotros a veces recibimos la promesa y nos engolosinamos. Ay, Dios me dio una promesa y estoy esperando el cumplimiento de la promesa. Pero se nos olvida la letra menuda. Se nos olvida que yo tengo que hacer también mi parte. ¿Qué pasaba con Israel? ¿Por qué ellos vieron el cumplimiento de todas las promesas? En el caso de Moisés, él le recalcaba cuál era su compromiso para que una promesa de Dios se cumpliera. Luego Josué hace lo mismo, recalca: no os olvidéis de Jehová, mirad lo que mandó Jehová. Luego los jueces y así después los profetas. Así que ellos tenían siempre alguien que les recordara que para que esa promesa se cumpliera, ellos tenían que cumplir la parte del pacto.
porque toda promesa está condicionada. Algunos de nosotros seguramente estamos esperando el cumplimiento de una promesa, pero ni siquiera sabemos qué nos corresponde a nosotros hacer para que esa promesa se cumpla. Y por eso a veces estamos frustrados. Ya llevo 1 año, 2 años, 3 años y no veo el cumplimiento de la promesa. La pregunta es, ¿cumpliste tu parte del pacto? Porque repito, casi todas las promesas están condicionadas. Dios dice, si hicieres, entonces yo haré. Los judíos tenían eso muy claro, que toda promesa estaba precedida o posteriormente incluía la parte humana, la parte del ser humano, para que entonces Dios cumpliera de esta manera su promesa. Déjeme ponerle un ejemplo. Usted está solicitando un empleo. Y usted va y sí, efectivamente le dan el empleo, usted firma un contrato de trabajo. Ahí en el contrato de trabajo dice que le van a dar una asignación quincenal o mensual de tanto. Y usted firmó, y el empresario firmó, el gerente, el administrador, lo que sea, firmó, ya es un convenio. Pero si usted no se presenta a trabajar ese mes y el 30 llega bien campante, porque es que yo tengo la copia del contrato que usted me dio que me va a pagar 3 millones mensuales. ¿Qué cree que me va a decir el gerente o el administrador? Hombre, no sea sinvergüenza, si usted no ha venido a trabajar, ¿cómo le voy a pagar? Para yo cumplir mi parte. No, es que usted es un mentiroso porque usted, aquí está su firma. Señor, está mi firma, pero si usted cumple su parte. Tú no puedes exigir que se te cumpla cuando tú no has cumplido lo que te corresponde. Así de sencillo. Entonces, el empresario, el empleador no te está incumpliendo. Te estuviera incumpliendo si tú ya hiciste tu parte. ¿Cuál era? Venir a trabajar durante ese mes. Un ejemplo tan sencillo como esto nos ilustra por qué a veces nos sentimos frustrados y vamos a seguir frustrados sin ver el cumplimiento de la promesa. Porque estas promesas están condicionadas. Ahora permítame, para ser más bíblico, traerlos a un ejemplo bíblico. Un día, Dios llamó a Moisés allá al Sinaí, al monte, y Moisés subió y dejó encargado a Aarón del pueblo, y cuando Moisés estaba allá con Dios y se demoraba, ya habían pasado varios días, el pueblo comenzó a desesperarse y le dijeron, Aarón, pero ¿qué pasa con Moisés? Este Moisés ya tiene que estar muerto, porque es que Moisés subió y no llevó ni agua ni comida. Usted sabe, el cuerpo humano puede aguantar 40 días sin comer, pero no 40 días sin beber. Ellos dijeron, ya tiene que estar muerto. Entonces le dijeron a Aarón, constrúyenos dioses que nos lleven a la tierra prometida, porque este Moisés ya tuvo que haber muerto. Y es que efectivamente ellos sí tenían razón en esa parte. 40 días sin comer ni beber, nadie puede vivir. Pero qué bendición que dice la Escritura, que por estar Moisés delante de la presencia de Dios, ese fue un ayuno sobrenatural. Nadie humanamente puede resistir ese ayuno, pero Moisés sí, porque estaba nutriéndose allí de la misma presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pues pasó cuando él descendió,
que el rostro de Moisés brillaba y tuvieron que ponerle un velo. Así que estamos hablando de algo sobrenatural. Pero volviendo al tema, el pueblo estaba desesperado. Búscanos unos dioses. Y Aarón, Aarón, dijo, bueno, entonces, si eso es lo que quieren, digan a sus mujeres que entreguen los zarcillos, todas las prendas de oro, lo fundieron. Y él mismo hizo un becerro y dijo, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A los 40 días, cuando desciende Moisés del monte, viene feliz, porque Dios le había entregado unas tablas, y en esas tablas estaba el decálogo, o los 10 mandamientos, y el pacto que había hecho Dios con Moisés y el pueblo era, si ustedes cumplen esos 10 mandamientos, yo voy a echar a sus enemigos, nadie les podrá hacer frente, yo voy a hacer maravillas. Así que Moisés viene emocionado a darles la noticia, nuestro Dios ha hecho pacto con nosotros. Y cuando Moisés escucha la algarabía y se entera que ellos están adorando a ese becerro, la indignación de Moisés fue tan grande que tiró esas tablas, las reventó porque se decepcionó. Acababan de hacer un pacto y ya el pacto se había roto. Dios dijo, yo haré esto si ustedes cumplen esto. Y parte del pacto decía que no podían adorar a otro Dios fuera de Jehová. Así que él reventó esas tablas. El pueblo estaba desenfrenado adorando a ese becerro. Bueno, luego él pide perdón a Dios y Dios le dice, sube de nuevo, otros 40 días de ayuno. Pero ahora Dios le dice, alisa tú mismo las piedras, tráelas. Y comienza lo que se llama el pacto renovado. En capítulo 34 del libro de Éxodo, en el primer versículo, los que tienen la versión Reina Valera van a encontrar que dice como título el pacto renovado. ¿Quiénes tienen versión Reina Valera ahí? Busca, ¿cómo dice? El pacto renovado. ¿Por qué se habla allí del pacto renovado? Porque el pacto que Dios hizo primero, cuando ellos se fueron a la idolatría, se rompió. Si tú no cumples lo que te corresponde del pacto, entonces me liberas a mí del compromiso que hice. Entonces el pacto quedó roto. Cuando Moisés sube de nuevo y está los otros 40 días de ayuno y Dios hace un proceso, etcétera, ahora Dios renueva el pacto. Ahora en ese pacto renovado, mira lo que dice Éxodo 34, 10 al 27. Si tiene Biblia, excelente. Si no, no tan excelente, pero mire las pantallas. Y él contestó, ya estamos hablando de la segunda vez que sube Moisés al monte después que el pacto había sido roto. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. ¿Quién dijo esto? ¿Quién? Dios. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero que mientras leemos el pasaje, usted note promesa y condición. Promesa
y tu parte. Si tú no cumples tu parte, yo estoy libre de esa promesa. Aquí está soltando Dios una promesa que va a hacer con ellos cosas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Pero mira lo que dice seguidamente. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Otra vez, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según se te ha mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es. Y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de los panes, la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Qué está diciendo Dios? Si ustedes no cumplen esto, yo no estoy obligado a cumplir. Es un pacto, es un compromiso. Pues, mis amados, Dios nos ha dado promesas y sé que algunos estamos emocionados con algunas promesas que Dios nos ha hecho. Pero me siento en la responsabilidad de decirle, esa promesa se cumplirá siempre y cuando nosotros cumplamos nuestra parte del pacto. Algunos estamos emocionados. El Señor me prometió. Pero al menos sabes cuál es tu parte del pacto. Al menos sabes cuál es tu compromiso. Ahora, como hemos podido ver en ese pacto renovado, ahí está implícita una responsabilidad del ser humano. Si yo no cumplo,
no puedo esperar que eso se dé. Algunos tal vez están esperando que sucedan cosas. Y lamento tener que darle la mala noticia, no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. Cuando tú y yo hacemos nuestra parte, créeme que no hay la más remota posibilidad de que Dios no cumpla, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió que lo haría, Él lo hará. Toda promesa que Él te haya hecho, Él la va a cumplir cuando tú y yo hagamos lo que nos corresponde. Pero puede ser que haya alguien aquí que diga, pastor, pero yo sí he cumplido con mi parte. Y llevo 1 año, 2 años, 3 años, y no he visto el cumplimiento. Por lo general, siempre que cumplimos, Dios cumple. Pero no podemos negar que en ocasiones, contadas ocasiones, pero sí las hay, y luego se lo voy a mostrar por la Biblia, aunque tú hayas cumplido tu parte y Dios va a cumplir, hay un tiempo o un compás de espera, porque Dios lo que quiere es que esa bendición, esa promesa te sirva de provecho y no de maldición. Por ejemplo, por aquí había el hijo de John, desde muy temprana edad, pastor, yo quiero que me bautices. Y un día me tenía desesperado y le dije, en 2 años te bautizo, para quitármelo de encima. Y resulta que cuando ya van a cumplirse los 2 años, pastor, ya se van a cumplir los 2 años que me prometiste. Usted sabe que hay niños que a los 11, 12 años ya se ven encuerpaditos, ¿no? Pero este no. Este se ve como si fuera un bebecito y tú me lo prometiste. Tú me lo prometiste. Y tocó que bautizarlo. Con pena de al hermano. Ustedes lo ven así chiquitico, pero él no es que tenga, es más viejito de lo que parece. Le había dado una promesa y él se aferró a esa promesa. Pues mis amados, si yo me sentía, tengo que cumplirle porque yo se lo prometí. Ahora imagínate Dios, que es cumplidor de promesas. Pero le decía que a veces Dios dice, espera, porque no estás preparado para esa bendición. Imagínate, tienes un niño y te pide una moto y tú le dices, mijo, cuando estés más grandecito. Y él comienza, papi, ya, pero tú te das cuenta que a pesar de tener los 15 años es un inmaduro, un irresponsable. ¿Le comprarías la moto? ¿O le dices, hombre, sí, pero yo te la voy a dar, pero vamos a esperar 1 añito más a ver cómo maduras? No es que usted le está incumpliendo la promesa, está esperando el momento justo. Esto para decirte, en ocasiones, muy pocas, pero sí las hay, aunque tú hayas cumplido tu parte, Dios dice, en este momento, la bendición no va a ser tan bendición. Te va a hacer daño. En vez de ser para bendición, va a ser para mal. Y Dios dice, espera, eso no significa que ha invalidado para nada la promesa. De que lo cumple, mis amados.
solo que está esperando el momento justo. No importa si para ello tienes que esperar 40 años como ocurrió en el pueblo de Israel. No me pongan esas caras. No te estoy diciendo que tu promesa va a durar 40 años. Tu promesa ya viene de camino. Pero en el caso de Israel necesitaban 40 años. O como en el caso de Caleb, 45 años. O como en el caso de Abraham, 20 años. O como en el caso de José, 13 años. Déjame hablarte un poquito por qué en cada uno de estos casos, aunque se había cumplido la parte humana, Dios decidió esperar el momento justo. Es que todas las bendiciones que Dios nos entrega tienen como propósito que sea eso, una bendición. No una maldición. No algo que te alegre en el momento, pero a los 3 días te haya vuelto la vida añicos. No es el deseo de Dios. Como no es el deseo de un padre, bueno, yo le voy a cumplir a mi hijo porque yo le prometí, coja la moto, mi hijo, aunque sé que en 24 horas ya te estrellaste y te partiste una pata. No, ningún padre actúa así. No importa que te molestes conmigo, yo prefiero que estés molesto conmigo, pero verte sano. ¿Así actúan los padres, sí o no? Así actuamos. Así que en el caso de Israel, este pueblo viene de 400 años de esclavitud. Usted ha visto cómo come una persona que ha pasado mucha hambre cuando hay abundancia. El que se ríe. ¿Usted sabe cómo come? Eso uno dice, pero ahora que nadie te lo está quitando. Pero el que no ha tenido esa experiencia no sabe por qué él come así. Este pueblo viene de 400 años de esclavitud. Dios dijo, cuando ellos entren a Canaán, esa bendición que les he prometido va a ser para mal. Necesito comenzar a trabajar en ello, a prepararlos para que puedan estar listos para recibir esta bendición. Así actúa Dios. Esos 40 años fue todo un proceso. Dios los bendecía, ellos se apartaban. Entonces Dios tiene que esperar el momento justo. Y en el caso de Israel demoró 40 años. En el caso de Caleb, aunque Caleb había cumplido, el proceso fue de 45 años. La promesa de Caleb no lo dejó envejecer. A mí me gusta esta historia. Mira, Caleb y Josué hicieron parte de los 12 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra de Canaán. 10 dijeron, eso es imposible. Josué y Caleb dijeron, es posible, vamos por esa tierra. Y Dios, a través de Moisés, le dijo a Caleb, toda la tierra de Hebrón va a ser para ti. Se comenzó la repartición de la tierra y allí Caleb esperando en silencio. Ya había muerto Moisés, Josué está repartiendo la tierra y Caleb va donde Josué. Josué, acuérdate que cuando fuimos a reconocer la tierra, solo tú y yo llevamos buenas noticias y ese día Moisés me prometió entregarme esa tierra.
Eso fue hace 45 años. Y tal era mi fuerza hace 45 años, tal es ahora. Esa promesa que Dios le dio a través de Moisés a Caleb de entregarle Hebrón, lo mantuvieron vivo por 45 años. ¿Sabes que una promesa te hace vivir? Una cosa es vivir sin promesas y otra cosa es vivir con una promesa. Una promesa me da esperanza de que el Dios que me lo prometió un día, Él lo hará. 45 años y el hombre se ejercitaba y le dice: Josué, entrégame esa tierra. Esa tierra no había podido ser conquistada, era una tierra de gigantes. Y el viejito de 85 años dijo: Josué, entrégamela y yo voy y lo saco de allí. Porque cuál era mi fuerza hace 45 años, tal es ahora. Me he estado ejercitando, he estado haciendo ejercicio para el día que me den la orden, yo ir y enfrentarme a los gigantes. Y los que han leído la Biblia, ¿la conquistó o no la conquistó? La conquistó. Denle un aplauso al Señor. Les decía a los hermanos en el primer culto. Bueno, a propósito, este pastor que vino me recordó la fecha. Yo no tenía ni idea qué año fue eso. Cuando me pegaron el tiro aquí. Y íbamos en el taxi. Parece Flor. Flor es blanca, pero ese día parecía un papel. Y ella y Erasmo iban en el carro. Y dentro del carro le gritaban a los carros como si fueran agentes. ¡Abran vía! Como si los carros le fueran a escuchar estando ellos dentro del carro. Por los nervios que tenían. Y el desespero. Y aunque yo ya no tenía fuerzas porque había perdido mucha sangre. ¿Sabe qué? Yo les daba palabra a ellos. Tranquilos, no se preocupen, yo no voy a morir. ¿Y sabe por qué decía no voy a morir? Porque yo tenía una promesa de Dios y yo dije, yo no voy a morir hasta que vea esa promesa cumplida en mi vida. Entonces una promesa te da fuerza, una promesa te hace vivir, una promesa te sostiene. No sé cuántos han recibido una promesa de Dios. Pero esa promesa de Dios te tiene que dar fuerza para pasar los más grandes desiertos, sabiendo que Dios es fiel y que más temprano que tarde Él cumplirá su propósito en ti. ¡Aleluya! Y no morir. Yo siempre estoy buscando promesas porque eso me asegura la vida. Cuando se cumple una, voy por otra porque ahí está mi seguridad. Y sé que no moriré hasta que todas y cada una de ellas se cumpla. Pero esas promesas pueden durar a veces 20 años, como en el caso de Abraham. Los noto desanimados cuando menciono estas cifras. No estoy diciendo que tu promesa va a durar todo ese tiempo. Estoy hablando de las promesas que duraron y te estoy mostrando el por qué duraron tanto. Dios tenía un propósito. ¿Por qué duró tanto la promesa a Abraham? Yo creo que todos los hombres tenemos un sueño. Lastimosamente, le tengo que decir a los hombres, no se va a cumplir. Pero todos tenemos un sueño. Que nuestra esposa nos trate como trataba Sara a su esposo. Mande mi Señor. No sueñen que eso no se va a cumplir.
Esas son de esas cosas imposibles por las cuales yo digo, mejor no orar. Mande mi Señor. Y yo decía, qué bendición tener una esposa como Sara. Pero esos 20 años sacaron a la luz una faceta oscura en la vida de Sara. No era la mujer sumisa, no era la mujer generosa, no era la mujer que todos anhelan. En esos 20 años de espera, salió a la luz un área en la vida de Sara, desconocida para muchos. En esos 20 años afloró que no era una mujer generosa. En esos 20 años afloró que era una mujer vengativa, que era una mujer que tenía algunos sentimientos un poco oscuros. Un día cuando tuvo problema con Agar, le dijo a su esposo Abraham, echa a esa mujer y a su hijo, el hijo de Abraham, échalos y no les des nada. Lo único que te permito que esa mujer se lleve de aquí es un cántaro de agua y unos cuantos panes. Sara sabía a qué distancia estaban ellos de Egipto, de donde era esta mujer. A esta mujer le toca atravesar todo el desierto. Ese cántaro de agua era más que claro que no le iba a alcanzar. Y me pregunto si la intención era que Agar e Ismael murieran en el desierto. Ella sabía que no le iba a alcanzar. Pastor, está hablando de Sara, de la misma que decía, mande mi Señor. Sí. Esos 20 años sacaron cosas que estaban allá, en lo más recóndito del corazón de Sara. A veces hay cosas en nuestra vida que Dios tiene que procesar antes de la bendición. Porque si nos entrega la bendición sin ese proceso en nuestra vida, entonces la bendición se convierte en maldición. Y Dios dice, me importa más tu alma en la eternidad que unos cuantos días de alegría en esta tierra, pero cuando tu alma se va a perder. Así que el proceso de espera sirvió para sacar del corazón de esta mujer algo que tenía allá enraizado en lo más profundo de su corazón. A veces la promesa de Dios tarda simplemente porque en ese momento, si la bendición llega, no va a ser tan bendición. Dios espera el momento justo. Y en la vida de algunos está esperando el momento justo. El momento justo. Escúchame esto. Dios no es injusto para no ver lo que hacemos por su obra. Dios está mirando. Y tú dices, pero te he dado todo, Dios. Te he servido a más no poder, pero no veo. Y Dios dice, tranquilo, hija. Tranquilo, hijo. Claro que veo. Y claro que tengo una recompensa para ti. Pero estoy esperando el momento justo. Cuando esa bendición va a ser una verdadera bendición. En el caso de José, Dios le da una promesa cuando está
en casa de su padre siendo muy jovencito. Y Dios le dice que lo va a poner como cabeza y que sus demás hermanos se van a inclinar, que su mamá y su papá y todo eso. Y el muchacho emocionado. Pero entre la promesa y el cumplimiento de la promesa pasaron 13 años. 13 años muy duros. Porque en vez de José ver la bendición que Dios está hablando, lo que se encontró fue con la cisterna. Y allí en la cisterna está José. Dios, ¿y esto qué es? Esto no fue lo que tú me prometiste. Tú me hablaste de bendición. Tú me hablaste de ponerme en una posición muy elevada. Pero estaba en la cisterna. Sale de la cisterna. Y le ponen unos grilletes en sus pies y en sus manos. Y el hijo mimado, el que Dios le ha dado una promesa de bendición, ahora es unido a una caravana de esclavos, como si hubiera sido un malhechor, va José esclavizado hasta Egipto. Y en todo ese recorrido no puedo imaginar a José de otra forma que diciendo: Dios, ¿qué fue lo que me prometiste? ¿Fuiste tú quien me habló? ¿Quién fue? Y llega a Egipto. Voy a portarme lo mejor posible. Y he llevado a la casa de Potifar. La mujer de Potifar se enamora de él. Él dice: no voy a deshonrar a mi Dios. Y por eso esta mujer levanta una calumnia y José es golpeado por este general y luego es echado en la cárcel. Y ahí en la cárcel, Dios, ¿y esto qué es? ¿No deberías tú haberme salvado por haber sido fiel a ti? Pero no. Es que Dios era infiel a su promesa. Estaba esperando el momento justo. Tal vez te han sucedido cosas en estos días, cuando más has dedicado tu vida a Dios, a su servicio, y te han sucedido cosas extrañas. No es que Dios haya incumplido sus promesas. Está esperando el momento justo. ¿Sabes? Yo me aterro cada día me asombro más de lo que Dios hace. Dios esperó el momento oportuno. El que fuera a la cárcel en esos días y el tiempo que duró en la cárcel estaba dentro del propósito de Dios. Dios tiene propósitos que no podemos entender. Dios está haciendo cosas que jamás vamos a entender. Pero Él sabe lo que está haciendo. Él sabe para dónde va. En el tiempo que Dios le da el sueño al faraón, justamente había salido el copero de la cárcel. En Dios todo está sincronizado, mis amados. Por eso no forcemos las cosas. Dejemos que Dios continúe el proceso. Cuando todo va de acuerdo al cronograma de Dios, todo sale bien.
¿Sabes qué? Todo coordinó. La salida del copero, vuelve el sueño del faraón. Hasta que se le olvidara al copero la recomendación o el favor que le pidió José. Hasta eso sirve. Hasta que tus hermanos te den la espalda sirve. Hasta que los que le has hecho bien te hagan mal sirve. Todo sirve. Dios está en control. Si tu vida está en las manos de Dios, si tú has hecho lo que te corresponde, tranquilo, tranquila. Él está en control. Y el resto de la historia, ustedes lo saben, no solo interpreta el sueño a Faraón, sino que le da una recomendación. El Faraón lo coloca como el gobernador de Egipto y la palabra que Dios le había dado se cumplió al pie de la letra, en el momento justo, en el momento oportuno. Dios, mis amados, está trabajando en tu proceso, en mi proceso. ¿Por qué no se pone de pie? Y mientras estamos allí en pie, lo primero que debemos preguntarnos es si estamos haciendo lo que nos corresponde. Si estamos haciendo lo que nos corresponde. Porque puede ser que la promesa no llega porque no estoy haciendo mi parte. Pero cuando yo hago mi parte, si tarda, espéralo, porque de seguro vendrá y vendrá con creces.